El pasado 28 de junio tuvo lugar el primer debate presidencial de los Estados Unidos, entre Joe Biden y Donald Trump. Aunque este canal trata de historia geopolítica y no de política interna estadounidense, los Estados Unidos no dejan de ser la primera potencia mundial. En este debate se trataron cuestiones de política internacional y, quieras o no, lo que pase en las elecciones de los Estados Unidos va a acabar influyendo en el resto del mundo. Así que en este vídeo os haré un análisis y un resumen de todo lo que fue este debate. ¡Comencemos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Tal y como comentaba en la introducción, el pasado 28 de junio se llevó a cabo el primer debate presidencial de los Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Este debate se celebró en la cadena de televisión CNN, que, como buena parte de vosotros sabéis, pues es una cadena de televisión bastante afín al Partido Demócrata. Después de haber visto el debate, yo sí que diría que la CNN le ha metido un poco más de caña a Trump. Yo creo que sí que se notaba un poco bastante que simpatizaban más con Biden, ¿no? Pero tampoco diría que estuviésemos ante algo muy exagerado. Yo creo que en líneas generales, por lo menos por parte de los moderadores, porque por parte de los candidatos ya es otro tema, pero yo sí que creo que por parte de los moderadores se intentó que este debate fuese un debate más o menos serio. Como digo, este es el primero de los dos debates que había programados para estas elecciones. Solo hay programados dos debates y el segundo debate está programado para el 10 de septiembre y se va a llevar a cabo en la cadena de televisión ABC, que si bien la CNN pues es una cadena de televisión bastante afín al Partido Demócrata, pues en el caso de la cadena de televisión ABC, esta cadena de televisión es una cadena supuestamente bastante más neutral y que no se alinea ni con el Partido Demócrata ni con el Partido Republicano. Mi idea en este vídeo es hacer un resumen punto por punto de todo lo que se habló en este debate, así como de los momentos más destacados, pero hay que tener en cuenta una cosa: este canal no es un canal en el que se hable de política interna estadounidense. En este canal de lo que hablamos es de historia y de geopolítica. Entonces, como digo, yo voy a hacer un resumen de todo lo que se habló en este debate, sean cuestiones de política interna estadounidense o cuestiones de política exterior, pero obviamente me voy a detener mucho más en las cuestiones relacionadas con política exterior o con otros temas que me interesen muchísimo más en base a la línea de este canal, y voy a ser mucho más breve cuando trate aquellos puntos en los que se habló de temas que no son tan de interés según la línea que sigue este canal. Y antes de empezar a analizar el debate punto por punto, lo más destacable con diferencia del debate es, sin lugar a dudas, el pésimo y preocupante estado de salud de Joe Biden. O sea, tú veías a Joe Biden en el debate y es que Joe Biden no sabía ni dónde estaba, ni qué estaba diciendo en ese momento, y no hacía falta ser muy avispado para darse cuenta de que Joe Biden no estaba bien. Y es que después del debate han sido no los políticos republicanos ni los medios de comunicación afines al Partido Republicano, sino que han sido los propios medios de comunicación afines al Partido Demócrata los que han alzado la voz y han dicho: este tío no puede ser presidente, este tío no puede ser candidato a presidente. O sea, fijaos en cómo están las cosas para que después del debate, y fijaos en lo desastroso que ha sido el debate por parte de Joe Biden, que ya os estoy haciendo un spoiler, pero bueno, yo creo que era bastante esperable por parte de todos. Fijaos lo desastroso que fue el debate por parte de Biden y lo preocupante que es su estado de salud, que hasta los propios medios de comunicación del Partido Demócrata están pidiendo que Joe Biden se retire de la carrera presidencial y que se busque a otro candidato
alternativo por parte del Partido Demócrata para presentarse por él. O sea, yo creo que la situación para los demócratas es bastante preocupante, vamos. Y todo esto me resulta bastante gracioso, porque es que hace 2 días antes del debate, tú leías noticias en determinados medios de comunicación españoles en los que se te decía que Biden estaba perfectamente de salud y que todos los rumores acerca de que tuviese demencia senil o tuviese otros problemas de salud no eran otra cosa que bulos de extrema derecha. Y después del debate tienes a los propios medios de comunicación estadounidenses afines al Partido Demócrata diciendo que Biden está fatal de salud y que no puede ser candidato a la presidencia. O sea, es bastante surrealista, la verdad. Tanto lo de la salud de Biden como el cómo nos mienten aquí en nuestra cara y nos manipulan como quieren. Pero bueno, además con cosas bastante obvias que todos sabemos que a Biden no estaba bien. O sea, nos puedes intentar convencer de lo contrario, pero es que creo que es algo bastante obvio. O sea, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta se la hacen a Joe Biden y básicamente pues le preguntan por la inflación y por los costes de vida y qué piensa hacer pues para que la inflación no aumente y el coste de vida, si puede ser, incluso que se reduzca. A lo que Joe Biden responde que cuando él llegó y cuando se fue Trump, pues Trump dejó el país hecho un desastre, que su gestión de la pandemia fue pésima, que se destruyeron un montón de empleos y según Biden, pues con él la situación económica ha mejorado bastante con todas las medidas que ha llevado a cabo, pero reconoce que no es suficiente y según él, pues si es reelegido a presidente en un segundo mandato, pues se esforzará porque mejore aún más. Luego Trump le responde, le dice que al revés, que cuando estaba Trump que todo iba bien, que la economía iba como un tiro, critica las políticas restrictivas durante la pandemia por parte de Joe Biden. Bueno, ya sabéis la diferencia que existió entre ambos partidos respecto a cómo gestionar la pandemia, ¿no? Critica también la alta inflación que ha habido con Joe Biden. Dice que una parte importante de los empleos que se han creado se los acaban llevando inmigrantes ilegales. Y bueno, Biden le vuelve a responder y básicamente Biden lo que hace es criticar la bajada de impuestos a los ricos por parte de Donald Trump y critica también que Donald Trump destruyese empleos y también Joe Biden presenta como algo positivo la retirada que se hizo de Afganistán. La segunda pregunta va dirigida a Donald Trump y básicamente los moderadores le preguntan si los aranceles que impuso en su día y los nuevos aranceles que puede pensar en imponer, si esos aranceles no van a desembocar en una subida todavía mayor de precios. A lo que Donald Trump responde que esos aranceles son buenos, según él, porque van a proteger a la industria americana y van a suponer nuevos ingresos y con eso se reducirá el déficit. Pero claro, aquí Donald Trump no ha respondido a la pregunta y una cosa no quita la otra. Ahí Donald Trump ha enumerado los beneficios que efectivamente pueden tener los aranceles, pero una cosa no es incompatible por la otra. Y obviamente, pues una imposición de aranceles va a hacer sí o sí que suban los precios. Luego Donald Trump también dice en este turno de palabra que buena parte de los empleos que se crearon con la administración Biden en realidad se debieron a las políticas que impuso Trump antes, solo que simplemente pues el fruto de esas políticas de Trump se acabó viendo más adelante durante la administración Biden. Y por último, en este turno de palabra de Trump critica la retirada desorganizada y caótica que hubo de Afganistán. Y esto es importante porque el tema de la retirada desorganizada de Afganistán, del ejército estadounidense, es una de las cosas en las que más va a insistir Trump, junto con el tema de la inmigración ilegal, que ya veremos luego. Pero esto de la retirada desorganizada de Afganistán va a ser una de las cosas en las que más insista Trump en este debate contra Biden. O
sea, ya os digo yo que lo de la retirada de Afganistán va a ser algo con lo que Trump se va a poner muy pesado a lo largo de todo este debate. La tercera pregunta también se la hacen a Donald Trump, y la pregunta que le hacen a Donald Trump es la siguiente. Le preguntan si Trump sigue considerando como una buena medida bajar los impuestos, sabiendo que en los últimos años ha aumentado la deuda de los Estados Unidos y que para pagar la deuda obviamente tú necesitas ingresos, y ese dinero lo tendrás que obtener de algún sitio. A lo que Trump responde que efectivamente es posible que a corto plazo aumente la deuda con una bajada de impuestos, pero que a largo plazo eso hará que crezca la economía, y más adelante, cuando crezca la economía, se obtendrán mayores ingresos, y aunque la deuda aumente a corto plazo, a largo plazo se podrá reducir más. Luego empieza a hacer otra serie de críticas a Biden. Aquí aparece por primera vez el tema de la inmigración ilegal, que ya os digo yo que va a ser otro de los temas en los que más insista Trump en este debate. Es que es así, o sea, ya os digo yo que los tres principales temas en los que va a insistir Trump en este debate son, en ese orden además: primero, la inmigración ilegal. Trump le va a echar la culpa a todo a la inmigración ilegal. 2, la retirada desastrosa de Afganistán. Trump va a insistir muchísimo en que la imagen de los Estados Unidos ha empeorado a lo largo y ancho de todo el mundo después de la desastrosa retirada de Afganistán que llevó a cabo Joe Biden, y que la gente le ha perdido el respeto a los Estados Unidos por eso. Y 3, la bajada de impuestos. Trump también va a insistir bastante en que él va a llevar a cabo otra bajada de impuestos como la que llevó en su día en su primer mandato. Sobre todo en las dos primeras cuestiones, en la inmigración ilegal y en la retirada de Afganistán, Trump va a insistir muchísimo. O sea, se va a poner pesadísimo a más no poder con esos dos temas. Luego Biden responde a Trump y critica pues el aumento de deuda con Trump, critica la bajada de impuestos a los ricos que llevó a cabo Trump, y Biden aquí empieza a hablar, o mejor dicho, a intentar hablar de mejorar la sanidad, mejorar las resistencias, etcétera, etcétera, y bueno, todos los sistemas de protección social en general. Y aquí es cuando se produce el primer cortocircuito de Biden, y este momento del debate es uno de los momentos que más virales se han hecho del debate, porque claro, al final todos los momentos de abuelo, digamos, de Biden son los que más virales se hacen siempre, vamos. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Y bueno, después de este primer cortocircuito de Biden, Trump dice que, una vez más, vuelve a insistir en el tema de la inmigración ilegal. Trump dice que Biden se está cargando la seguridad social porque está trayendo a muchos inmigrantes ilegales y no se puede atender a todo el mundo, y por eso pues la seguridad social se acaba saturando y acaba funcionando mal. La siguiente pregunta va sobre el aborto, y aquí ya ambos candidatos empiezan a elevar bastante el tono, porque hasta ahora pues más o menos se habían criticado el uno al otro, pero no había tanta tensión. Y aquí ya digo que empieza a elevarse un poco la tensión. ¿Qué pasa con el aborto? Pues básicamente pasa que el aborto, antes de la llegada de Donald Trump al poder, se gestionaba a nivel estatal, o sea, a nivel federal, a nivel de todo Estados Unidos, y era más o menos libre, era libre abortar, vamos. Y lo que hizo Donald Trump fue que él como presidente no podía hacer nada, porque no era competencia suya, pero él lo que hizo fue poner a unos jueces conservadores afines a él en los tribunales, maniobró para poner a unos jueces más conservadores, y estos jueces dictaminaron que el aborto debería regularse no a nivel federal, es decir, no a nivel de todo Estados Unidos, sino a nivel de cada uno de los estados de los Estados Unidos.
Y básicamente, pues, cuando ambos candidatos se ponen a discutir sobre el aborto, Joe Biden lo que defiende es que el aborto debería gestionarse a nivel federal, como se hacía antes, y debería ser libre, mientras que Donald Trump lo que defiende es que el aborto debería ser competencia de los estados, deberían ser los estados los que decidiesen aprobar sus propias políticas respecto al derecho al aborto, pero claro, Donald Trump defiende que el aborto debería regularse a nivel de estado para que, obviamente, pues los estados más conservadores puedan imponer políticas mucho más conservadores respecto al derecho a abortar, prohibiendo el aborto o, si no prohibiéndolo, pues restringiéndolo muchísimo. La siguiente cuestión a tratar en el debate es la cuestión estrella de Donald Trump, que no es otra que la inmigración ilegal. Empieza hablando Biden y Biden pues básicamente lo que dice es que en todo lo relacionado con la inmigración su partido lo ha hecho bien y que en cambio la política de inmigración de Donald Trump fue completamente inhumana. Y sigue hablando de la inmigración ilegal, empieza hablando pues un poco de la Guardia Fronteriza y demás cosas, y hay un momento que es el momento que yo creo que se ha hecho más viral de todo este debate, que empieza a hablar y lo que dice es que no tiene sentido ninguno, o sea, es que dice cosas que son completamente coherentes, es decir, que empieza a decir una frase, luego dice otra cosa que no tiene nada que ver, nadie la entiende, y le llega el turno a Trump, y Trump lo que dice es: yo la verdad es que no he entendido nada de lo que ha dicho Biden, pero es que creo que el propio Biden tampoco lo ha entendido. Y lo suelta así y se queda tan a gusto. Y luego tú miras la cara de Trump y es que la cara de Trump pues también es otro meme. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. O sea, la verdad es que es bastante surrealista lo que hemos comentado antes. O sea, el pésimo estado de salud de Biden y que Biden se vaya a presentar a presidente de los Estados Unidos. Que bueno, que al final, si le han dejado presentarse a presidente de los Estados Unidos, es que él pinta más bien poco y son otros los que deciden por él. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero vamos, ya digo que este es seguramente el momento más destacado, que más viral se ha hecho de todo este debate, y es un reflejo de lo mal que está Biden respecto a su salud y lo surrealista que es la situación en términos generales, vamos. Como digo, le toca el turno de palabra a Trump y Trump empieza a pronunciar el típico discurso que creo que todos conocemos contra la inmigración ilegal. Básicamente Trump lo que hace es acusar a Biden de abrir las fronteras porque sí y de permitir que entre todo tipo de gentuza. Y aquí hay que decir que efectivamente el discurso que tiene Trump contra la inmigración pues es un discurso bastante xenófobo, sin lugar a dudas. Y cuando yo digo que el discurso de Trump es xenófobo, lo digo con fundamento, porque Trump no es que simplemente defienda unos mayores controles fronterizos o defienda una política de inmigración más restrictiva, que eso a lo mejor no tiene por qué ser xenófobo per se, sino que Trump, de manera generalizando, califica a todos los inmigrantes ilegales de violadores, criminales, narcotraficantes, terroristas. Es decir, que Trump no dice que están entrando inmigrantes ilegales y que dentro de todos esos inmigrantes ilegales que entran, pues puede haber algunos que sean criminales, terroristas, narcotraficantes, violadores o lo que sea, sino que para Trump absolutamente todos los inmigrantes ilegales que entran, sin prácticamente ninguna excepción, son eso. Por eso digo que yo ahí sí que creo que Trump tiene un poco de discurso de odio, porque ahí Trump no está simplemente defendiendo un mayor control de la frontera, sino que se está refiriendo con los peores adjetivos posibles a la gente que está pasando a los Estados Unidos. Y ya digo que Trump se refiere a estas personas con estos adjetivos de manera completamente generalizada. Y luego, como veremos posteriormente, cuando tratemos otros puntos, Trump le echa la culpa de, no de todo, pero de
quizás el 70% de todos los males que padece Estados Unidos a los inmigrantes ilegales y a la inmigración ilegal. Entonces, pues tiene un discurso bastante centrado en eso y yo, en mi opinión, sí que estoy de acuerdo con calificar este discurso como xenófobo. Y aquí llegamos a un momento que sorprendentemente ha pasado bastante desapercibido, pero que en este canal no podíamos pasar por alto. Y es que Trump empieza, saca el tema del terrorismo, ¿no? Pues un poco hilando con lo que estaba contando de que, según él, pues a través de México se colaban terroristas también. Empieza a hablar de la lucha contra el terrorismo y Trump acaba justificando el asesinato de Qasem Soleimani durante su mandato. Algunos os preguntaréis, los que no sepáis quién era Qasem Soleimani. Pues Qasem Soleimani era uno de los generales iraníes más importantes, es decir, que aquí no estamos hablando de un terrorista, sino que estamos hablando de un general, de un ejército, de un estado soberano y reconocido, ya que a la gente le gusta mucho hablar de estados soberanos, ¿no? Pues estamos hablando de un cargo oficial, un alto cargo oficial de un estado soberano como es Irán. Y Qasem Soleimani, además, fue uno de los generales que fueron clave en la lucha contra el terrorismo en Siria y en Irak, porque aquí hay que decir, porque la gente que está muy perdida en geopolítica no lo sabe, pero Irán, en lo que fue la lucha contra el ISIS, fue uno de los países que más esfuerzos hizo por acabar con esa lacra. O sea, seguramente haya mucha gente que piense en Irán y piensen que son musulmanes, que son islamistas y que por lo tanto son aliados del extremismo islámico y del terrorismo, pero es al revés. Irán en Irak y sobre todo en Siria hizo un esfuerzo enorme por acabar con el ISIS, porque hay que tener en cuenta que el ISIS, además de ser anticristiano y anti todo tipo de minorías no musulmanas, es también anti-islam chií, que es el islam que se practica en Irán. Por lo tanto, ¿qué hizo Trump en el debate? ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Pues él puso como ejemplo de lucha contra el terrorismo, de lucha exitosa contra el terrorismo, el asesinato, por un lado, de al-Baghdadi, que al-Baghdadi era el líder del ISIS. Contra eso, pues yo obviamente no tengo nada que decir. A mí me parece perfecto que se asesine al líder del ISIS, obviamente, bien muerto que está. Pero luego el otro ejemplo que pone Trump de lucha contra el terrorismo es el asesinato de Qasem Soleimani. Es decir, que Trump está poniendo como ejemplo de lucha contra el terrorismo el asesinato de alguien que precisamente fue una figura clave para acabar con todo el terrorismo que había en el Oriente Medio. O sea, es que tiene una cara ahí Trump que no veas, porque es que te cargas primero a un general de un estado soberano legalmente reconocido. O sea, imaginaos la que se liaría si fuese el caso contrario, si Irán se cargase a algún general de los Estados Unidos. Te cargas a un general de Irán, así porque sí, de un estado reconocido, y encima ese general fue una de las figuras clave en la lucha contra el terrorismo y encima tienes la cara de vender que asesinando a ese general estabas luchando contra el terrorismo. La cara que tiene Trump ahí al justificar este asesinato es de locos. De hecho, bueno, cuando hablamos de la política exterior de Trump, pues es verdad que la política exterior de Trump fue algo más aislacionista que la de Obama. Es verdad, eso es completamente cierto, porque muchas veces también te suelen vender que Trump estuvo a punto de llevar al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, y es mentira. Trump en política exterior era más moderado que Obama y más moderado que Biden, o sea, precisamente el que ha estado a punto de llevarnos, y espérate que no nos lleve a la Tercera Guerra Mundial, es precisamente Biden. Pero que Trump fuese un poco más moderado que Biden y que Obama en política exterior no quiere decir que no la liase tampoco. Y precisamente una de las decisiones más polémicas de Trump en política exterior fue precisamente el asesinato de Qasem Soleimani. Ya digo que lo que hizo Trump
con ese asesinato es que fue un auténtico escándalo. Bueno, luego ambos mencionan el tema de los veteranos de guerra, ¿no? Trump dice que los veteranos de guerra le aprecian más a él, que se sienten mejor con él como presidente. Biden le dice que es mentira, que se sienten mejor con Biden. Y luego aquí hay un momento bastante gracioso, porque, claro, parece ser que hace tiempo, ¿no? En un homenaje a unos caídos en un cementerio militar, Trump pues estaba participando en el homenaje y le dijo al general que le acompañaba que esos soldados estadounidenses que había ahí enterrados, que eran una banda de pringados y de perdedores. En inglés, lo que dijo Trump fue algo así como "They are a bunch of suckers and losers". Y claro, no se sabe a ciencia cierta si realmente Trump llegó a decir eso, porque hay testimonios que dicen que sí, hay testimonios que dicen que no, o sea, eso no está grabado. Entonces, claro, pues no se sabe a ciencia cierta si lo llegó a decir de verdad. De hecho, eso Biden se lo va a sacar y se lo va a reprochar a Trump varias veces a lo largo de este debate también. Entonces, pues no se sabe si realmente Trump llegó a decir eso de verdad. Pero bueno, en este caso Biden saca el tema y le intenta reprochar a Trump que dijese pues esa falta de respeto hacia los veteranos y hacia los caídos, ¿no? Y aquí hay un momento bastante gracioso porque Biden también tiene un hijo que llegó a estar en Irak, que llegó a participar en la guerra de Irak. Y Biden le dice: mi hijo no fue ningún perdedor ni ningún pringao, tú eres el perdedor y el pringao. Que claro, en español quizás está reducido, pues no suena tan gracioso, pero en inglés escuchar a Biden decirle a Donald Trump: my son wasn't a sucker and a loser, you're a sucker and a loser. Sí que es bastante gracioso, la verdad. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker, you're the loser. Y aquí empieza lo interesante, porque la siguiente cuestión a tratar en el debate es la política exterior y concretamente Ucrania. Los presentadores le preguntan a Trump si él está de acuerdo con la propuesta de paz de Putin de que Ucrania no debería entrar en la OTAN y debería renunciar a los territorios que ahora mismo controla Rusia. Y aquí Trump va a hacer una cosa que va a hacer varias veces a lo largo de todo este debate, y es que él va a evitar responder a la pregunta y se va a limitar a soltar su rollo. ¿Y qué dice Trump exactamente? Pues Trump lo que dice es que con un presidente como él, que según él pues es mucho más duro que Biden, Putin ni siquiera se habría atrevido a entrar en Ucrania y la guerra no habría ni comenzado. Y vuelve a insistir Trump en que fue precisamente la retirada desorganizada de Afganistán, que dio una imagen pésima de los Estados Unidos, que dio una imagen de debilidad, una de las razones que acabó animando a Putin a entrar en Ucrania. Como ya dije hace unos minutos, precisamente el tema de la retirada desorganizada de Afganistán va a ser una de las cosas en las que más va a insistir Trump en este debate, y va a ser uno de los principales argumentos que va a utilizar Trump contra Biden. Y otra cosa que me llama bastante la atención, y bueno, yo creo que a vosotros también, es que normalmente, ¿qué te suelen contar de Trump? Lo que te suelen decir de Trump es que Trump es el candidato prorruso, el candidato afín a Rusia, que es poco menos que un agente del FSB, que es súper amigo de Putin. Pero aquí lo que estamos viendo, con la respuesta que ha dado Trump a esta pregunta, estamos viendo que precisamente lo que está haciendo Trump es posicionarse como un líder mucho más duro que Biden. O sea, está criticando a Biden respecto a su política de Ucrania, pero por un lado. Aquí también tenemos que tener en cuenta otra cosa, y esto ya lo he comentado más de una vez, y es que dentro de las bases del Partido Republicano hay tendencias muy distintas. Y claro, dentro del Partido Republicano tienes a gente dentro de las bases que incluso simpatiza con Rusia, simpatiza con Putin por ser un líder bastante conservador, sobre todo en determinadas cuestiones morales. Gente que no ve con buenos ojos el apoyo a Ucrania, porque sí que es verdad que la causa ucraniana es una causa sobre todo del Partido Demócrata, ¿no? Pero luego hay otros sectores de la vieja guardia republicana, los sectores que podríamos denominar como más boomers, que se siguen pensando
poco menos que Rusia sigue siendo comunista, siguen siendo partidarios de una política exterior agresiva, al más puro estilo de George Bush, siguen siendo pues unos halcones en política exterior y claro, realmente lo que dice Trump se puede interpretar de distintas maneras y yo creo que con ese mensaje ambiguo hasta cierto punto que da Trump, pues busca apelar a ambos sectores, porque claro, si tú dices que contigo la guerra de Ucrania no habría empezado, eso se puede interpretar como que no habría empezado porque tú serías menos belicista y habrías llegado a una especie de acuerdo con Putin, o puede ser que contigo la guerra no habría empezado porque eres un líder que impone mucho más que Biden y Putin simplemente no se habría atrevido a entrar en Ucrania. Por eso digo que con este discurso de Trump, que yo creo que tiende más a pretender venderse como un líder más duro que Biden, pero bueno, sí que es verdad que se puede interpretar de distintas maneras. Yo creo que con este discurso lo que busca precisamente Trump pues es apelar a ambos sectores que piensan distinto sobre Ucrania, pero que forman parte ambos del Partido Republicano. Biden responde y dice que precisamente lo que hizo Trump fue animar a Putin a invadir Ucrania. Y Biden aquí vuelve a repetir el mantra que se ha repetido miles de veces, pero que es mentira, de que Rusia, querían tomar Kiev en 3 días. Y que fue precisamente el apoyo estadounidense a Ucrania el que impidió que eso sucediese y lo que ha acabado causando que el ejército ruso tenga miles de bajas. Y ahora Trump vuelve a responder a Biden y Trump empieza a criticar la ayuda económica a Ucrania. Trump critica que Biden haya entregado 200.000 millones de dólares a Ucrania y lo que dice es que los Estados Unidos le han dado una suma ingente de dinero y de ayuda militar a Ucrania, pero que Ucrania no la ha sabido aprovechar. Y aquí Trump también suelta un comentario que tiene su gracia, ¿no? Porque lo que dice es que cada vez que viene Zelensky a los Estados Unidos recibe 60.000 millones de dólares de los contribuyentes americanos. Y Trump califica a Zelensky como el mejor vendedor del mundo. Trump vuelve a insistir en lo mismo que ha dicho antes, en que con un líder como él, que es un líder más fuerte, más duro que Biden, Putin ni siquiera se habría atrevido a entrar en Ucrania. Biden responde calificando a Putin como criminal de guerra y dice que Putin quiere restablecer la Unión Soviética. Y Biden vuelve a insistir en la defensa de la ayuda económica que se ha estado dando desde los Estados Unidos a Ucrania. Y después de haber escuchado las propuestas de ambos candidatos respecto a Ucrania, yo creo que más o menos podemos predecir qué pasará con este conflicto dependiendo de quién gane las elecciones. Lo que pasará con Ucrania si gana Biden, yo creo que lo sabemos todos. Biden va a seguir la misma línea que ha seguido hasta ahora. La gran incógnita era precisamente qué podría cambiar con este conflicto si Trump vuelve a ganar las elecciones. Y claro, mucha gente, pues ya sabéis que acusa a Trump de prorruso, de poco menos que agente de la KGB, aunque la KGB ni exista ya, de ser súper amigo de Putin. Y es bastante curioso porque estas acusaciones a Trump vienen tanto por parte de determinados sectores pro-OTAN radicales, que acusan a Trump de ser demasiado blando y de demasiado amigo de Putin, demasiado condescendiente con Putin, pero también hay muchos sectores prorrusos que compran ese discurso, pero lo reinterpretan de manera positiva y te intentan presentar a Trump como el mal menor y te intentan vender pues que con Trump a lo mejor es posible una especie de acuerdo de paz con Ucrania que acabe favoreciendo a Rusia y que con Trump la guerra se acabará en 2 días porque Trump se retirará de Ucrania porque no le interesa para nada. Pero realmente lo que hemos visto con la respuesta de Trump a todas las preguntas relacionadas con Ucrania es que la postura de Trump es bastante parecida a la de Biden. De hecho, en la primera parte de la respuesta de Trump, precisamente lo que hace Trump es posicionarse como un líder más duro que Biden respecto a Ucrania. Aunque sí que es verdad que en la segunda parte de la respuesta de Trump, Trump sí que critica un poco la ayuda económica y militar que se le ha dado a Ucrania, sí que piensa que es excesiva,
sí que defiende pues, que parte del dinero que se ha entregado a Ucrania se debería reinvertir en los Estados Unidos, o si acaso en otros frentes más prioritarios según Trump para Estados Unidos, como puede ser Israel o Taiwán. No lo dice concretamente en este apartado, pero más adelante también Trump dirá que los Estados Unidos no tienen que invertir tanto dinero en Ucrania, sino que debe ser Europa la que ponga más pasta a la hora de aportar ayuda militar. Entonces, yo creo que la conclusión a la que podemos llegar es que si gana Trump no habrá ni de lejos un giro de 180 grados respecto al apoyo a Ucrania. La postura de Trump seguirá siendo, en líneas generales, favorable a Ucrania. No os esperéis un giro radical, ya os lo digo yo, pero sí que quizás podemos esperar una postura un poco más blanda y quizás sí que es posible que se reduzca pues, un poco la ayuda militar y la financiación a Ucrania. Además, aquí se habla de Trump como alguien que parece que no ha sido presidente, cuando Trump ya fue presidente una vez entre 2016 y 2020. Y ya sabemos la política que llevó a cabo Trump respecto a Ucrania. Porque es que la gente de verdad se cree esa propaganda de que Trump es un agente de Putin y algunos pues la reinterpretan de manera positiva, pero se la creen igual. Y si miramos más atrás, pues vemos que precisamente antes de la llamada Operación Militar Especial, antes del inicio de la llamada Operación Militar Especial, precisamente es durante la administración Trump cuando más se rearma Ucrania. Es decir, que Ucrania cuando más se rearma no es ni con Obama ni con Biden, sino precisamente con Trump. Y sí que es verdad lo que se suele decir de que la relación personal entre Putin y Trump era bastante buena, pero lo que era bueno era precisamente la relación personal entre Trump y Putin, no la relación a nivel de Estado entre Rusia y los Estados Unidos. Y no es incompatible, y una cosa no quita la otra, tener una buena relación personal a nivel de líderes políticos con tener una mala relación a nivel de estados. Sin ir más lejos, por poner un ejemplo que yo creo que es bastante interesante y bastante ilustrativo, y es que en la Primera Guerra Mundial, en los albores de la Primera Guerra Mundial, los tres jefes de Estado de Rusia, Alemania y Reino Unido tenían una relación excelente entre sí, tan excelente que es que directamente eran primos entre sí. Pero eso no impidió que acabase estallando la Primera Guerra Mundial, porque por mucho que las relaciones personales entre los jefes de Estado, los reyes, o zares, o kaiseres de estos tres países fuese una relación personal buena, las relaciones a nivel de Estado eran bastante malas. Y después de Ucrania le toca el turno a Gaza. Y aquí, pues básicamente los dos candidatos compiten por ver quién es el más sionista de los dos. Empieza hablando Biden se reafirma en la defensa de Israel, dice que le ha dado a Israel todas las armas que Israel le ha pedido. Sí que dice que hay unas bombas, me parece que eran de 2.000 libras, que Biden se negó a entregárselas a Israel porque consideraba que esas bombas pues, no eran efectivas para luchar contra el terrorismo y que podían causar muchas víctimas entre la población civil palestina. Pero en líneas generales Biden se reafirma en la defensa de Israel y básicamente pues ese comentario que suelta es un pequeño guiño a todos esos electores a la izquierda del Partido Demócrata que pues tienen una opinión más crítica con Israel. Pero ya digo que en líneas generales Biden se postula a sí mismo como un defensor de Israel. Y luego Trump, cuando le llega el turno a Trump directamente lo que hace es llamar a Biden palestino, empleando el término palestino como insulto. O sea, que ya os digo aquí que cuando se habla de Israel, ambos candidatos básicamente compiten por ver quién apoya más a Israel. Pero una cosa, os digo, una cosa que me ha sorprendido bastante de este debate es que el tema de Israel y de Palestina prácticamente no se ha tratado, o sea, prácticamente no se ha hablado de ese tema en este debate. Sí, se ha hablado justo en este momento del debate, del que os estoy hablando, pero ambos candidatos hablan muy poco sobre este tema, apenas le dedican un par de minutos, y luego este tema no vuelve a aparecer. En cambio, Ucrania, por ejemplo, sí que vuelve a aparecer más adelante también. Y ya digo que eso es algo que me ha sorprendido bastante, porque realmente para los Estados Unidos Israel es incluso casi más prioritario que Ucrania. Por eso digo que me ha sorprendido, la verdad, que este tema se tratase, pero se tratase muy brevemente y muy por encima.
La siguiente pregunta va sobre el asalto al Capitolio que tuvo lugar en enero de 2021 por parte de los seguidores de Trump. Los presentadores le preguntan a Trump por qué animó a sus seguidores a asaltar el Capitolio violentamente, se podría decir. Trump aquí vuelve a hacer lo mismo que hizo hace un momento con la pregunta que le hicieron sobre Ucrania. Evita responder directamente a la pregunta y empieza directamente a soltar un mitin y a hablar de lo bien que estaban los Estados Unidos con él. Empieza a hablar otra vez de la inmigración ilegal, de los impuestos, critica la persecución política a la que se le ha sometido, y en ese momento ya los presentadores se cansan y le vuelven a hacer la pregunta y le dicen: no te vayas de las ramas y responde a esta pregunta. Y Trump al final sí que acaba respondiendo a la pregunta, y básicamente lo que acaba diciendo es que él animó a sus seguidores a protestar contra el fraude electoral, pero que animó a sus seguidores a protestar patrióticamente y pacíficamente. Y Trump le echa la culpa de lo sucedido con el asalto al Capitolio a Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso de los Estados Unidos. Según él, las competencias para crear un dispositivo de seguridad e impedir que se asaltase el Capitolio eran de Nancy Pelosi, que era la presidenta del Congreso. Y Nancy Pelosi pudo desplegar a la Guardia Nacional, pero no lo hizo. Entonces luego Biden pues le responde, dice que, no con esas palabras exactamente, pero dice básicamente pues que los que asaltaron el Capitolio eran golpistas, y eran criminales, y eran enemigos de la democracia, y Trump y Biden empiezan a discutir un buen rato sobre este tema. La siguiente cuestión que se trata en el debate son los cargos criminales de Donald Trump. Donald Trump dijo una cosa, no en este debate sino antes, que causó bastante polémica, y dijo algo así como que ya que le han impuesto cargos criminales a Donald Trump, y que esos cargos criminales pues se le han impuesto siguiendo una motivación política, lo que va a hacer Trump cuando llega al poder va a ser buscar vengarse de todos esos sectores que han iniciado esa persecución política contra su persona. Luego Trump llama criminal condenado al hijo de Biden. Biden y Trump se empiezan a enzarzar, y Trump acaba diciendo que desde que le han empezado a perseguir judicialmente, sus apoyos no han hecho más que aumentar. Posteriormente, una cosa que habría que destacar también, que no tiene mucho que ver con esa cuestión, pero que sale cuando se trata de esta cuestión, y Biden también va a insistir bastante en eso, y va a ser otra acusación que lance contra Trump, y es que Biden va a sacar los sucesos de Charlottesville, que no sé si os acordáis, pues, pero los sucesos de Charlottesville fueron una movida que hubo hace varios años, que básicamente pues hubo dos manifestaciones, una a favor de retirar una estatua de Robert Lee, que era un líder confederado, y otra manifestación pues de corte de extrema derecha a favor de defender la estatua. Y bueno, digo que de corte extrema derecha, pero había incluso grupos abiertamente neonazis. Y entonces pues Biden lo que hace es acusar a Trump de coquetear con grupos neonazis y antisemitas. Es curiosa también esta acusación de Biden, ¿no? Porque realmente es cierto hasta cierto punto que Trump por lo menos pues nunca se ha distanciado del todo de estos grupos, ¿no? Pero es curioso también que sea Biden precisamente el que lance esta acusación, cuando Biden a esos grupos que califica como neonazis y antisemitas no tiene absolutamente ningún problema con armarles cuando esos grupos neonazis y antisemitas combaten en Ucrania contra Rusia. Por eso, pues, igual Biden tampoco es el más indicado para hacer esa crítica a Trump, pero bueno. La siguiente pregunta que le hacen a Biden, en este caso, es sobre las condiciones de vida de la población afroamericana. Los presentadores pues le dicen a Biden que durante su mandato pues las condiciones de vida de la población afroamericana no es que hayan mejorado mucho. A lo que Biden responde que en realidad sí que han mejorado bajo su mandato, pero que se va a esforzar porque mejoren aún más. Básicamente pues sigue esa misma línea, responde de la misma manera que ha respondido a otras preguntas similares a lo largo de todo este debate. Y Trump lo que dice como respuesta a Biden es que las condiciones de vida de la población afroamericana
han empeorado precisamente por la inflación que ha aumentado durante el mandato de Biden. Y aquí Trump vuelve una vez más a sacar el tema de la inmigración ilegal, que ya digo que junto con el tema de la retirada de Afganistán es una de las cosas en las que más insiste Trump y una de las mayores críticas de Trump hacia Biden. Pero hay que decir que esto me ha llamado bastante la atención porque tú normalmente piensas en Trump y cuando tú ves a Trump criticar la inmigración ilegal, tú piensas que Trump, a quien está apelando, criticando esa inmigración ilegal, es precisamente pues al votante blanco, digamos, ¿no? Pero aquí Trump, lo que es bastante curioso lo que hace, ¿no? Porque Trump acusa a los inmigrantes ilegales que vienen de México de robarle el trabajo también a los trabajadores negros. Es decir, que con el discurso anti-inmigración ilegal de Trump, Trump no solo busca apelar al votante blanco, que sería el votante más afín a Trump, digamos, el votante blanco republicano afín a Trump, sino que busca apelar también al votante negro. Concretamente eso, hay que decir que a mí me ha llamado bastante la atención. La siguiente cuestión que se trata en este debate es el tema del cambio climático. Los presentadores le preguntan a Trump sobre el cambio climático y Trump lo que dice es que con él pues el medio ambiente estaba muy bien, que el agua y el aire estaban muy limpios, que todas las estadísticas dicen eso, pero Trump ahí habla, se podría decir que habla un poco de lo que es el medio ambiente, pero evita decir absolutamente nada del cambio climático. Del cambio climático no dice absolutamente nada. Y luego Biden, en su respuesta a Trump, critica que Trump se retirase de los acuerdos de París sobre el cambio climático. Y básicamente pues discuten un poco más sobre este tema, pero poco más. La siguiente cuestión que se trata en este debate es la solvencia de la seguridad social estadounidense. Básicamente Biden lo que dice es que para que la seguridad social estadounidense sea solvente, lo que va a hacer es hacer que los impuestos a la seguridad social sean más progresivos y que los ricos aporten más. Y Trump aquí se vuelve a poner pesado con su tema de la inmigración ilegal y vuelve a insistir que el problema de la solvencia de la seguridad social es que entran demasiados inmigrantes ilegales y esos inmigrantes se llevan los recursos de la seguridad social y dejan al resto sin esos recursos. Ya digo que Trump aquí, sobre todo además justo cuando llegamos a este punto del debate, se va a empezar a poner pesado o no. Lo siguiente con el tema de la inmigración ilegal. La siguiente cuestión que se trata en este debate es una cosa que existe en los Estados Unidos que se llama Child Care, que es básicamente pues un servicio de cuidadoras pues para familias que tienen hijos pero que no pueden estar todo el tiempo con sus hijos pues porque están trabajando o están haciendo cualquier otra cosa. Y Trump aquí vuelve a hacer lo mismo que ya ha hecho varias veces a lo largo de este debate. Pasa de responder a la pregunta y empieza una vez más a soltar su meeting. Básicamente Trump lo que dice es que Biden es un mal gestor y que es incapaz de despedir a incompetentes y se pone como ejemplo a sí mismo y habla de personas que según él pues no eran competentes, que estaban inicialmente en su equipo, pero que como no eran competentes pues Trump les acabó despidiendo. Y luego se ponen a hablar de impuestos, Trump dice que los bajará, Biden dice que los subirá a los ricos y poco más. O sea, pues las discusiones cíclicas que tienen lugar en este debate. La siguiente cuestión que se trata en este debate es el tema de la epidemia de los opiáceos que hay ahora mismo en los Estados Unidos y concretamente el tema del fentanilo. La pregunta inicialmente va dirigida a Trump, pero ¿a qué no sabéis qué? Trump vuelve a hacer lo puto mismo. Y no responde a esta pregunta y vuelve a soltar su meeting y vuelve a lanzar otra vez más acusaciones contra Biden. En este caso, pues Trump acusa a Biden de recibir dinero desde China. Aquí también hay otro momento que a mí me parece bastante gracioso del debate, pero que sorprendentemente pues no se ha hecho viral, no sé por qué razón. A lo mejor es que solo me ha hecho gracia a mí, pero bueno. Y es que Trump, como digo, acusa a Biden de recibir dinero de China y califica a Biden de candidato manchuriano. Y nada, una vez más, pues los presentadores se cansan y le vuelven a hacer a Trump la misma pregunta. Y Trump, ¿a qué no sabéis qué vuelve a decir? Trump vuelve a sacar otra vez el tema de la inmigración ilegal. Y dice
que esa epidemia de los opiáceos existe en los Estados Unidos porque no se controla la frontera y no se controla qué es lo que pasa a través de la frontera y quién pasa a través de la frontera. Y que controlando la frontera con unos controles más estrictos, pues se evitaría este problema. Ya he dicho varias veces que Trump se pone en este debate muy pesado con el tema de la inmigración ilegal. La siguiente cuestión que se trata en este debate es la salud de Biden. Los presentadores le preguntan a Biden qué opina de las malas opiniones acerca de su capacidad por edad y por salud para gobernar, y Biden dice que esas acusaciones pues no tienen ningún sentido porque Trump es tan solo 3 años más joven que él, y habla de lo bueno que ha sido como presidente y de las inversiones que ha conseguido que vengan hacia los Estados Unidos. Después de haberle preguntado a Biden por las preocupaciones acerca de su salud y su edad, también le hacen la misma pregunta a Trump acerca de su edad. Y Trump lo que dice es que él está perfectamente y habla de lo listo que es porque ha hecho muchos test cognitivos y según esos test pues ha salido que Trump es muy inteligente. Y luego hay un momento aquí también pues bastante surrealista, bastante bizarro, y es que aquí Trump y Biden empiezan a discutir de lo buenos que son ambos jugando al golf. Pues así son los debates políticos. La siguiente pregunta que le hacen los presentadores, en este caso a Trump, es si Trump respetará los resultados electorales aunque sea derrotado en las elecciones, y si Trump condena toda forma de violencia política. Y Trump aquí pues dice que sí y vuelve a insistir en que lo del Capitolio no fue culpa suya, sino que fue culpa de Pelosi por inacción. Y aquí pues Trump se va un poco del tema y empieza a decir que Biden llevará a los Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. A lo que Biden responde que para evitar, según Biden, para evitar la Tercera Guerra Mundial, precisamente lo que hay que hacer, según Biden, es reforzar todavía más la OTAN y ser más agresivo contra Rusia. No sé, un plan sin fisuras, me parece a mí. Y Trump vuelve a decir que con él pues la guerra de Ucrania no habría ni empezado. Y aquí hay un momento bastante interesante, y es que Trump dice que Ucrania va perdiendo. Pronuncia tal cual esas palabras. Claro, yo os digo esto y vosotros seguramente penséis, pues no está diciendo nada que no sepamos. Claro, sí, pero es que aunque todo el mundo sepa que la situación en el frente es la que es Ucrania la que va perdiendo y Rusia la que va ganando, ese discurso no es para nada habitual dentro de las élites políticas occidentales. Por eso digo que Trump pronuncie esas palabras y reconozca que Ucrania va perdiendo, pues es un punto bastante interesante. Trump también dice que las pérdidas ucranianas son enormes y vuelve a insistir una vez más en que con él la guerra de Ucrania no habría empezado. Pero no porque Trump hubiese llegado a un acuerdo con Putin, lo que decíamos antes, sino porque Trump se intenta presentar a sí mismo como un líder mucho más duro que Biden y intenta vender que con él, como Trump era un líder mucho más fuerte, pues Putin ni siquiera se habría atrevido a iniciar la llamada operación militar especial. Trump vuelve a decir que sí que respetará los resultados electorales, pero solo en caso de que las elecciones sean limpias, porque según él, en las últimas elecciones hubo fraude electoral. Es decir, que dice que sí que respetará los resultados electorales, pero en realidad es que no los respetará. Y Biden básicamente le responde con otras palabras, pero le responde diciéndole a Trump que Trump es un picado que no sabe aceptar una derrota. Y aquí llegamos casi al final del debate, y al final del debate cada uno de los candidatos tiene su propio minuto de oro en el que es libre para decir y hacer las promesas que cada uno de los candidatos desea hacer. El primer minuto de oro le corresponde a Biden, y Biden pues básicamente lo que dice es que quiere unos impuestos más justos, que los ricos paguen más, acusa a Trump de crear la inflación, se vuelve a trabar en medio del minuto de oro, otra vez más, como tantas veces se ha trabado a lo largo de este debate. Habla también de un precio más bajo para la insulina, reducir la inflación, mejora del child care
y poco más. Pues un poco el discurso que Biden ha pronunciado a lo largo de este debate. Y luego le toca el minuto de oro a Trump, y Trump vuelve a insistir en esos 3 puntos que ya he comentado que forman parte de la columna vertebral del discurso de Donald Trump, que son la oposición a la inmigración ilegal procedente en su mayoría de México, criticar la retirada desorganizada y caótica de Afganistán por parte de Joe Biden y proponer bajadas de impuestos. Y con estos 2 minutos de oro, finalmente acaba el primer debate presidencial de los Estados Unidos. Conclusiones de este debate. ¿Qué es lo más destacable de este debate? Bueno, para buena parte del mundo y para los Estados Unidos, porque para nosotros seguramente lo que más nos interese en este canal sea lo relacionado con Ucrania, pero para los Estados Unidos y para buena parte del mundo, lo más destacable de este debate es, sin duda, lo que he comentado al principio de este vídeo. El pésimo estado de salud de Joe Biden y el desastre que ha sido este debate por parte suya. Hasta el punto de que, como he comentado al principio del vídeo, la propia prensa afín al Partido Demócrata es la primera que ha alzado la voz y que está pidiendo que Biden se retire de la carrera presidencial y que le deje el sitio a otro candidato con más posibilidades y con más capacidades, sobre todo. Se han barajado varios candidatos para sustituir a Biden en caso de que finalmente Biden se retire de la carrera presidencial. Una de estas candidatas es Kamala Harris, otra es Michelle Obama. Se ha hablado también de otro hombre que se llama Gavin Newsom. Hay varios candidatos, posibles candidatos para sustituir a Biden, pero de momento no está claro si Biden va a seguir o si va a acabar dimitiendo y va a ser otro quien ocupe su lugar como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Todavía eso está por ver. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que con esto hemos hecho ya un buen resumen y un buen análisis de lo que ha sido este debate. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos. Sway.